Recordar que estamos en la última. Tenemos el certamen este fin de semana, el día sábado. El sábado 8 de 10 a 12 horas. La modalidad es la misma que hemos visto tanto para el certamen 1 como para el certamen 2. Les voy a subir un archivo que va a tener preguntas. Esas preguntas van a tener respuestas de resolución de problemas y otras más bien de tipo de materia. Y con esto terminamos la asignatura, así que espero que a todos les vaya bien. Si hay cualquier duda o consulta, la idea de hoy es terminar con lo que es materia y voy a dejar la última clase, la del día jueves, para resolver cualquier inquietud, hacer un problema quizá, y resolver dudas que hayan tenido con esta parte de la asignatura. ¿Qué es lo que entra en este certamen? Entra desde intervalos de confianza y predicción hasta lo que veamos hoy, que es el diseño factorial fraccionado. Entonces, esto es lo que entra como materia para lo que es el certamen 2. En el paralelo de ayer me hicieron una consulta porque en ayudantía vieron lo que es el ANOVA lack of fit o falta de ajuste. Ya eso no lo voy a preguntar dentro del certamen, pero sí voy a dedicar un par de minutos ahora al inicio de la clase para una parte importante de la asignatura, entonces, es lo que es el análisis de la varianza, ¿ya? Y determinar mediante el análisis de la varianza los datos, si es que esa diferencia, esa dispersión que existen entre los valores obtenidos es suficiente como para darnos una determinada seguridad a la hora de extrapolar, llevar los datos muestrales a valores poblacionales. Entonces, en los análisis de la varianza, nosotros tenemos que evaluar las distintas fuentes de variación. Ahora los voy a silenciar a todos. Entonces vamos a evaluar las distintas fuentes de variación. Y aquí tenemos como fuente de variación, tenemos el modelo, ¿ya? Que está dado por la regresión, y los residuos. O sea, tenemos una, dos fuentes de variación, y después la tercera, que es el total, ¿ya? Que es la suma de 1 más 2. Y ahí obtenemos los grados de libertad, la suma de los cuadrados, la varianza o el promedio, y hacemos un test de hipótesis de la varianza mediante el test de Fisher para determinar si es que se cumple o no la hipótesis nula. Entonces, lo que hemos estado viendo en la última clase es cómo abrir este punto de acá. Entonces, abrimos lo que es la regresión a lo que son cada uno de los factores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el factor A, el B, el C, el AB, el AC, el BC, el ABC. ¿Ya? Entonces, dependiendo entonces del modelo que tengamos, aquí acompañamos cada uno de los parámetros, beta 1, beta 2, ¿ya? Que acompañan al factor dentro del análisis de la regresión, para determinar si es que son significativos o no. En el caso de el ANOVA, por falta de ajuste, lo que se abre ahora es la fuente de variación del error, del residuo. Entonces se abren dos términos, una que tiene que ver con el error puro y otra que tiene que ver con la falta de ajuste. Y esto solamente lo podemos utilizar cuando tenemos repeticiones. Entonces lo que hacemos con este tipo de análisis de la varianza es calcular cuál es el error puro, ¿ya?
y este error puro viene entonces de las repeticiones y está dado por la varianza que hay entre los distintos grupos, ¿ya? Sobre estos valores de acá. Entonces, por eso necesitamos repeticiones para un mismo valor, tener distintos valores de y. Entonces, eso nos permite determinar si es que el error en su totalidad o los residuos se deben más bien a la variación natural que tienen los datos o se debe porque hay un problema con el modelo y el modelo no es el que, entonces, el correctamente propuesto para describir los datos que tenemos, ¿ya? Eso es relacionado con lo que es el ANOVA y con los distintos tipos de ANOVA que hemos visto. ¿Duda o consulta con respecto a eso? Yo tenía una consulta Sí, dime. con respecto al orden de los parámetros en el ANOVA. ¿No debería ser, para ese caso, A, B, o sea, A, B, AB, C, AC? ¿O es No, ABC, AB, no, todo lo mismo? que en este caso simplemente aquí no están con un orden predeterminado, simplemente le puse los factores para no confundirme A, B, C. El orden en el cual están, cuando trabajamos con este modelo, viene dado, voy a poner aquí, ok, el orden lo obtenemos entonces de la matriz que utilizamos para construir el método de Yates. Ah, ya. ¿Ya? Y ese orden que tú me acabas de mencionar, efectivamente, entonces es el que obtenemos de la matriz de Yates, en el cual evaluamos para cada uno, en este caso, de los 8 filas, y tenemos aquí A, B, C, cuáles son los valores positivos y negativos que tenemos. Entonces eso me da entonces ese orden del beta 0, después aquí este corresponde al A, y así corresponde al resto de los términos. Y por eso este orden es el que utilizamos para construir el ANOVA del modelo lineal obtenido a través del diseño experimento. Pero en realidad Gracias. el orden que se utiliza da exactamente lo mismo. ¿Alguna otra consulta? Profe, mañana también va a hacer una clase de como para resolver dudas y Sí, ejercicios. sí, para seguir en sincronía en ambos paralelos, la clase tanto de mañana como la del jueves son para resolver dudas antes del certamen. Entonces, voy a continuar con esto que inicio en cada una de estas clases, pero para que también nos quede súper claro y entendamos, de lo que estamos viendo entonces es un diseño de experimentos, que se llama diseño factorial 2 elevado a k, donde k representa el número de factores y donde este 2 representa el número de niveles. Y esto aquí, esta parte importante, y donde aquí vamos a entrar un poco en la clase de hoy a trabajar sobre lo que voy a exponer acá, es que este valor de acá me va a indicar dos cosas. Primero, me va a indicar el número de experimentos mínimos, ya voy a poner mínimos aquí con mayúscula, subrayado, en cuota, etcétera, ya mínimos para obtener un modelo lineal que sea función de cada uno de los factores y de sus parámetros, ¿ya? Y en segundo lugar, me va a indicar este valor también que va a estar asociado con el modelo, entonces al número de parámetros que va a tener el modelo. Entonces, de esta forma, si yo tengo un 2 elevado a 3, significa que estoy trabajando con 3 factores, A, B y C, por dar un ejemplo, que están a 2 niveles, a un mínimo y a un máximo, y estos 2 niveles me van a fijar lo que es
mi rango operacional, ¿ya? Normalizado, y esto me va a definir entonces dónde va a tener validez mi modelo. Entonces, el modelo, recordemos, va a tener solamente validez dentro de lo que es este rango operacional. Y mi modelo, a partir del diseño del experimento que obtenga, a partir de los resultados que yo obtenga, va a ser I igual a beta 0 más beta 1 por A, más beta 2 por B, más beta 3 por C, más beta 4 por AB, más beta 5 por AC, más beta 6 por BC, más beta 7 por ABC. ¿Ya? Entonces, este es el modelo final con el cual yo voy a terminar con un diseño factorial 2 elevado a 3. Y lo que trabajamos en las clases anteriores, ya, fue de cómo poder quedarnos solamente con aquellos términos que sean significativos. Y cómo limpiar el modelo para que sea práctico, ¿ya? Para que el modelo finalmente, independiente de la cantidad de parámetros y términos que tenga, lo podamos utilizar con una cierta confianza, pero que además sea práctico, o sea, que no tenga demasiados términos, que no sea, como se dice coloquialmente, un tremendo chorizo, sino que sea un modelo corto, pero que entregue los resultados que espero. Y para eso vimos que para poder reducir términos, tenemos distintos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, como por ejemplo la gráfica de resultados, el diagrama Pareto, el error estándar, la gráfica de probabilidad normal y el test de ANOVA, ¿ya? Que lo podemos utilizar cada uno de estos de forma individual como también en conjunto. Tienen distintas cualidades, algunas son más bien de apreciación gráfica, podemos combinarlos, y lo más recomendable siempre es finalmente obtener ya un análisis más bien cuantitativo, estadístico, a partir de lo que es el test de ANOVA. Entonces, de esta forma, tenemos de que transformamos este modelo de acá. Voy a suponer que tengo este modelo, entonces aplicando ahora estas técnicas, ya voy a transformar aquí este modelo, y supongamos que lo transformo aplicando entonces todo esto en el siguiente modelo. Me queda igual a 3,5 más 4,6 por A, menos 3,2 por BC, más 1,25 por AB. ¿Ya? Supongamos que el resultado final, luego de todo el análisis, me determina que ese es mi modelo final. Este modelo final recordemos que es un modelo que está normalizado. Por lo tanto, para poder ahora transformar este modelo y poder utilizarlo dentro de lo que es mi rango operacional, voy a tener que desnormalizarlo. Y para desnormalizarlo, voy a tener que ir al inicio, cuando definimos de que cada uno de los factores sobre los cuales vamos a trabajar tienen un máximo y tienen un mínimo, que corresponde al rango operacional para cual es válido este modelo. Entonces, supongamos que
La primera variable es la temperatura, la segunda variable es la presión y la tercera variable es la concentración. Y supongamos que esto va en un rango de 20 a 50, aquí supongamos que esto va desde 200 a 300 y que esto va en un rango de 50 a 70. Entonces, para poder construir la normalización del modelo, recordemos que lo que hicimos fue tomar cada uno de los valores, dividirlo, o sea, restarlo al promedio y dividirlo en el rango dividido en 2. Y esto me daba como resultado la normalización en -1 para el valor mínimo y +1 para el valor máximo. Entonces ahora para desnormalizarlo, ya el modelo, lo que vamos a hacer es transformar el modelo final en un modelo desnormalizado. Y para eso vamos a tomar entonces el A, ya que va a corresponder a menos el A promedio, que es en 20 menos 50, 30, 15, 35, dividido en el rango, dividido en 2, 15. Para el caso del B, va a ser menos el valor promedio dividido por el rango dividido en 2. Y para el C, menos el valor promedio dividido en el rango dividido en 2. ¿Ya? Entonces cada uno de estos términos ahora los vamos a reemplazar en el modelo final. Entonces ahora voy a tener aquí de que mi modelo desnormalizado, en el cual yo voy a poder trabajar con las unidades de ingeniería, ¿ya? O sea, voy a trabajar aquí en este modelo con grados Celsius, con milímetro de mercurio y con, no sé, concentración, voy a dar un ejemplo de esa, ¿ya? Entonces vamos a poder ahora incluir los valores de las variables cada una en cada una de estas unidades. Entonces esto me va a quedar como que el modelo final y va a ser igual a 3,5 más 4,6 por A. Pero A, ¿qué es lo que es? A es A menos 35 dividido en 15. Menos 3,2 por B, que es B menos 250 dividido en 50, y este es B por C. O sea, C menos 60 dividido en 10. Más 1,25 A por B. Entonces, este de acá es el modelo final en unidades de ingeniería desnormalizado, en el cual yo voy a poder introducir ahora cada una de las variables de acuerdo a las unidades operacionales que estoy utilizando. Y los valores de A, B y C van a corresponder a los valores que deben estar dentro de este rango operacional. ¿Ya? O sea, si es que A está, por ejemplo, entre 20 y 50, me sirve. Si yo utilizo, por ejemplo, una temperatura igual a 60 grados Celsius, el modelo la verdad es que no está diseñado para determinar eso. ¿Ya? Es un riesgo que estoy corriendo, lo puedo correr, sí, pero tengo que tener en cuenta de que el resultado obtenido para este modelo es solamente aplicable para este rango operacional de acá, ¿ya? Que es, corresponde al, en este caso al volumen del cubo donde tenemos los factores. ¿Alguna consulta con esto?
Entonces aquí tenemos de que como resultado de este modelo vamos a tener, por ejemplo, de que me va a cambiar el beta 0, ¿cierto? Porque aquí tengo término numérico, aquí también tengo un término numérico, otro término numérico, numérico y numérico, y cada uno de estos me va a afectar al valor final del beta 0. O sea, voy a tener, y obviamente también me va a afectar también el valor del A, que va a corresponder al valor obtenido del parámetro, en este caso dividido por el valor del rango dividido en 2. Entonces, desarrollando esta ecuación, obtengo entonces el modelo final. ¿Alguna duda? Entonces, al comenzar la clase de hoy, y también lo he dicho en varias clases previas, es que nosotros tenemos 2 elevado acá, el número mínimo. ¿Ya? No mínimo, mínimo. Lamentablemente, en el mundo real nos vamos a ver enfrentados a restricciones. ¿Ya? Y esta asignatura justamente se trata un poco de poder que la estadística sea práctica, sea útil, no solamente en el escenario del laboratorio, la investigación, donde muchas veces tenemos todo el tiempo y muchas veces toda la cantidad de recursos para poder desarrollar un determinado experimento, y así tenemos, por ejemplo, que hay científicos que dedican toda su vida laboral a la resolución de un determinado problema. Pero en el caso de la industria, no es así. Y en el caso de la industria, ¿ya? Vamos a vernos enfrentados a múltiples restricciones. Y estas restricciones van a estar obviamente asociadas a los recursos que tengamos disponibles, tanto al tiempo como a la plata, como disposición también de recursos humanos, etcétera, para poder desarrollar determinados experimentos. ¿Ya? Y para eso existe una forma en la cual vamos a poder fraccionar el número de experimentos. Y este fraccionamiento, existen distintos tipos, pero el que vamos a ver nosotros es el fraccionamiento 2 elevado a la k menos 1. Entonces esto quiere decir que si yo tengo k igual a 3, debiera ser entonces, debo hacer, y voy a poner aquí, realmente hago. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí entre el deber y lo que puedo hacer. Debo, puedo. Entonces, si yo tengo K, debo hacer, recordemos, 8 experimentos, pero si yo tengo 2 elevado a la K menos 2, o sea, tengo 2 elevado a 3 menos 2, debo hacer 4 experimentos. Si K es igual a 4, tengo 16 y acá tengo 8. O sea, lo que me da la facultad, ¿ya?, de utilizar este fraccionamiento es en dividir en 2 la cantidad de experimentos que debo, o sea, que puedo realizar. ¿Para qué? Con el fin de obtener un modelo. Entonces, esto va obviamente en contra de todo lo que había estado diciendo. Se ha estado diciendo durante toda esta semana de que ese 2 elevado acá es el mínimo, ¿ya? Pero este es el mínimo para obtener el modelo con mis 8 parámetros. Si yo reduzco esto a la mitad, eso significa que mi modelo va a quedar reducido a la mitad. Y en esta reducción del modelo a la mitad es que yo voy a perder información. Y vamos a hablar de, vamos a confundir efectos.
¿ya? Porque tiene que existir algún compromiso. Si vamos a reducir el mínimo, tiene que existir un compromiso, y ese compromiso está en la pérdida de la información y la confusión de los efectos. Entonces vamos a terminar con un modelo más pequeño, pero ese modelo no va a contener toda la información. Entonces lo que se hace generalmente, o sea, lo que se pretende hacer es dividir en etapas la investigación. Y lo que estamos dividiendo ahora en etapas, con el 2 elevado a la k menos 1, es dividir en dos etapas. ¿Ya? Etapa 1 y la etapa 2. Cuando sumamos estas dos etapas, vamos a tener el total, ¿ya? De los 2 elevado a k. Entonces, la pregunta que surge es cómo se divide y el cuánto se divide. Bueno, también era una pregunta, el cuánto, pero el cuánto lo resolvemos con el 2 elevado a la k menos 1. Entonces ahora la siguiente pregunta que tenemos que responder es, ok, ¿y ahora cómo lo dividimos? Si yo tengo, por ejemplo, mis tres factores, A, B, C, tengo entonces mi matriz de experimento. Esto es lo que yo debiera realizar, pero ahora digo que, ok, no voy a hacerlo todo, voy a hacer la mitad. ¿Qué mitad voy a utilizar? Entonces, ¿qué mitad? Y la respuesta tiene que ver con tratar de determinar, ya sea por la experiencia que tenemos, ya sea por la intuición que tenemos, ya sea por cualquier razón, tenemos que determinar qué factor es el que tiene menos impacto en el resultado. O sea, qué factor efectivamente es el que tiene menos impacto en el resultado, y también qué factores me interesa estudiar. Entonces, para responder la primera pregunta, la primera respuesta, aquí determinar qué factor es el que tiene menor impacto en el resultado, tenemos que los factores los podemos separar en distintas categorías. Por un lado, tenemos los factores que son los principales y que son el origen y el porqué del estudio. O sea, estos factores son los que nosotros queremos, son los que me interesa estudiar, los principales, ¿ya? Determinar entonces cómo afectan estos factores sobre la salida. Además, también me interesa, obviamente, conocer las interacciones, ¿ya? Pero las interacciones entran a un segundo plano. Entonces aquí tengo las interacciones que entran en un segundo plano, y por regla general, este factor de acá es el que menos impacta. ¿Ya? Pero esto es una regla general. ¿Ya? Esto no significa que siempre sea así. Y especialmente cuando la interacción de estos factores es lo que me interesa estudiar. Entonces, cuando yo no tengo mucho conocimiento, ¿ya? Sobre el proceso, sobre los resultados, lo más probable es que voy a considerar el factor ABC o la interacción ABC
como el generador del fraccionamiento. Entonces, este factor de acá lo voy a considerar, cuando no lo conozco, como el generador del fraccionamiento. Y al elegir este generador de fraccionamiento, me va a permitir ahora responder a la pregunta de cuáles son los experimentos que hago en una etapa y otra. Y para poder tomar esa decisión, voy a, de acuerdo al generador del fraccionamiento, voy a considerar, por ejemplo, en la etapa 1, todos los que sean con signo positivo, y en la etapa 2, todos los que sean con signo negativo. Y como tenemos que la suma, ¿cierto?, de cada columna es igual a 0, voy a tener aquí 4 experimentos con signo positivo y 4 experimentos con signo negativo, y la totalidad de los dos me va a dar los 8 experimentos totales. Entonces ahora voy a pasar al Excel para que veamos en un poquito más de profundidad este tema del fraccionamiento. Entonces tengo mis 3 factores, A, B, C, lo que me da 8 experimentos mínimos. Aquí tengo mi matriz de experimentación, ¿ya? Y este es el modelo resultante que voy a obtener. Esto sin hacer ningún tipo de fraccionamiento. Entonces, siguiendo el criterio de que el ABC es el factor que por lo general es el que menos impacto tiene en el resultado, y esto es como un resultado de un estudio estadístico, y también tiene que ver con que al estar interactuando cada uno de los 3 factores, o una o dos, o se van contraponiendo las distintas fuerzas, ¿ya? Hasta que finalmente hagan que finalmente el efecto de las 3 fuerzas combinadas sea muy mínimo, o que se vayan diluyendo. Entonces, por eso también se utiliza el que tenga la mayor cantidad de interacciones como el factor que, por lo general, es el que tiene menos impacto en el resultado. Entonces, a partir de esto, recordemos aquí tenemos entonces cada uno de los signos de las interacciones que corresponde a la multiplicación de cada uno de los factores principales. Entonces aquí tengo, por ejemplo, que el AC corresponde a la multiplicación del A por C, el ABC corresponde a la multiplicación de cada uno de los factores. Entonces, de esta forma, yo voy a separar en 2 grupos, como les comentaba, en 2 etapas. ¿Por qué? Por el ABC. O sea, este ABC es el generador del fraccionamiento. Entonces, al separarlo, en este caso los signos negativos y en este caso los signos positivos, voy a borrar esto acá. ¿Con qué es lo que me quedo? Me quedo con que los experimentos 1, 4, 6 y 7, que son acá, 1, 4, 6 y 7, son aquellos en los cuales tengo el ABC como valor aquí negativo. Negativo, negativo, negativo y negativo. Y en cambio en el 2, 3, 5 y 8, 2, 3, 5 y 8, tengo el ABC con valor positivo. Si yo tomo la segunda etapa con mi generador ABC, ¿ya? Y voy a suponer que estos fueron los resultados obtenidos, ¿ya? Para cada uno de estos 4 experimentos. O sea, tuve como resultado el valor de I 34, 56, 34 y 46. O sea, cuando el A era máximo, B máximo y C máximo, obtuve un valor de 46. Y cuando eran aquí, por ejemplo, mínimo, mínimo y máximo, tuve 34. Estos son valores. Entonces, para poder calcular los efectos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Ya sea a través del algoritmo de Yates, o sea, a través de la suma producto, ¿ya? De cada columna, de cada factor con el resultado, vamos a obtener
lo siguiente. Entonces aquí tengo la suma producto, tengo que dividirlo, no lo voy a dividir porque finalmente todos los números que han dividido por lo mismo, simplemente para explicar acá. Entonces aquí yo tengo cada uno de los factores. Esta es la suma me equivoqué acá. ¿Profe está hablando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, uy, parece que había apretado sin querer el silenciar el micrófono. Ya, bueno, no importa, voy a retomar. Entonces tenemos de que al realizar la suma producto, ya, de cada factor con el resultado, obtenemos estos valores de acá, ya, que es la forma entonces de obtener los efectos y los parámetros del modelo. ¿Qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, por ejemplo, esta columna A es igual, 1 menos 1, es igual a esta columna de acá, la ABC. Y el resultado de acá es el mismo para los dos. Entonces, aquí es donde vamos a decir entonces de que existe una confusión entre el A y el BC. Después la columna B, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, es igual a la columna AC. Y el resultado obtenido es el mismo. ¿Ya? Entonces, si queremos hacer el fraccionamiento, vamos a encontrarnos con que vamos a tener factores que se dice que están confundidos. Y esta confusión la podemos obtener con la multiplicación de cada uno de los factores por el generador del fraccionamiento. Entonces, cuando una letra me da el cuadrado, la voy a considerar como un 1 y la voy a descartar. Entonces, así que yo tengo que, por ejemplo, si yo tomo en cuenta el ABC como el generador del fraccionamiento, eso significa de que el factor A multiplicado por ABC me da A cuadrado BC es igual a BC. Por lo tanto, A se encuentra confundido con BC. El B se encuentra confundido con AC. El C se encuentra confundido con AB. AB, que está acá arriba, nuevamente se encuentra ahora confundido con el C. El AC va a estar confundido con el B. El BC va a estar confundido con el A. Y el ABC va a estar confundido con el beta 0. En mi modelo final voy a obtener entonces el siguiente resultado, en el cual yo tengo. Profe, ¿Sí? esos resultados que dijo recién en el Excel que eran iguales, que eran menos 10, 34, ¿de dónde salieron esos resultados? Esos resultados, estos valores de acá, salen de multiplicar cada factor, la columna de factor por la columna de resultado. Profe, estamos viendo la tablet, Ya, la pizarra. ahí sí. Gracias. Este valor de acá es el resultado de la multiplicación de cada columna de cada factor multiplicado por el valor resultado, que era la forma entonces para obtener el efecto. Después teníamos que dividir por la cantidad de datos que tenemos y dividir en 2 para obtener el valor del efecto y después dividir en 2 para obtener el valor del parámetro, ¿ya? Pero como vamos a dividir todo por la misma cantidad, con la suma producto podemos ver entonces de que hay resultados que se nos repiten y esa repetición se debe porque aquí tengo, por ejemplo, el A es igual
al BC, el B es igual al AC, el C es igual a la B, y el beta 0, ya que es el, recordemos el promedio de todos los I, ya este valor de acá, aquí no está dividido por los otros factores, pero al dividir este por los otros factores que correspondientes, me diría entonces que el beta 0 debiera ser igual al ABC. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos que se repiten la misma columna, no son independientes, ¿ya? Como lo tenemos en el experimento inicial, donde cada columna es independiente una a la otra, aquí tenemos valores que están repetidos. Y al estar estos valores repetidos, es que en mi modelo final, estamos en la pizarra ahora, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya. En mi modelo final, entonces voy a considerar mi beta 0, mi beta 1, mi beta 2 y mi beta 3. Pero los valores que acompañan, como pueden ver, no corresponden a un solo factor, sino que corresponden a las confusiones de los factores y a la suma de estas confusiones. Ese es el compromiso que tengo que asumir al hacer este fraccionamiento. Y esto, al considerar el factor el ABC aquí como el generador, obtengo este resultado, ¿ya? De estas confusiones. ¿Y por qué además entonces se dicen que el ABC es un buen generador del fraccionamiento cuando no tenemos información? Porque podemos suponer de que el beta 0 es mucho mayor que el ABC, que el A es mayor que el BC, que el B es mucho mayor que el AC y que el C es mucho mayor que el AB. Entonces, si tomamos esas consideraciones, podemos en el modelo final no generar tanta confusión y quedarnos solamente con el modelo final, que incluye entonces los términos que realmente nos importan, como el beta 0, el A, el B y el C, que son los factores principales por los cuales estoy realizando el estudio. Entonces, si quiero, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo la plata, no tengo el personal, no tengo las condiciones para poder desarrollar la experiencia completa en función de todos los factores, existe la posibilidad de realizar el diseño factorial fraccionado, pero tomando en cuenta de que voy a tener que ser ciertos supuestos y tomando en cuenta además de que tengo un riesgo de la confusión. O sea, finalmente el valor que yo obtenga de este parámetro no va a representar solamente a un factor, sino que va a representar a la suma de dos factores. Si yo creo en esto, no debiera tener problemas. Pero, ¿quién me lo asegura? Profe, ¿Sí? pero, o sea, ¿a qué se refiere con que sea mayor? Por ejemplo, que A sea mayor a BC. A que A sea mayor a BC, ¿qué significa esto? Significa entonces de que lo que yo estoy suponiendo es que si esto se cumple, yo puedo tener de alguna forma la seguridad de que el modelo va a ser beta 0 de beta 1 por A, más beta 2 por B, más beta 3 por C. O sea, pero me refiero como mayor ¿en qué sentido? En el efecto que pueda tener. Ah, ya, ya. O sea, que el efecto de A es mucho más significativo en tamaño, en magnitud, que lo que pueda tener el efecto de BC en el resultado final. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, si yo hago ese supuesto, entonces, bueno, puedo quedarme entonces con la tranquilidad de que este modelo sí me sirve. Pero si yo no tengo la certeza de que esto efectivamente se cumpla,
pues ya hemos visto, por ejemplo, que puede ser de que B, C y A tengan lo mismo, valgan lo mismo, o que B, C incluso sea más relevante que A, y esa es justamente la gracia de poder tener todos los datos a la vista y tener el diseño de experimento realizado de forma completa. Pero en el caso en que no se pueda, es una buena alternativa. Ahora lo recomendable, y por eso es la separación también en estas etapas, es de poder dividirlos, ¿ya? Entonces hacer primero una etapa, pero lo recomendable siempre es, cuando se pueda, obviamente, después es continuar con la siguiente etapa para tener el panorama completo y la figura general del experimento que estamos realizando. El generador lo podemos cambiar, no siempre tiene que ser ABC. ABC es porque creemos, si no tenemos más información, de que es el factor que tiene menos efecto sobre el resultado, y además, como vimos, tiene la gracia de que no me confunde los efectos principales. O sea, aquí puede tener que los efectos principales no van a estar confundidos entre sí. Si yo utilizo otro generador, me puede dar el caso de que efectivamente tenga efectos principales que estén confundidos entre sí. Por ejemplo, si yo utilizo aquí el generador A para hacer el fraccionamiento, ¿eso qué significa? Que A va a estar confundido con beta 0. Y eso es algo que no quiero que pase. ¿Y por qué no quiero que pase? No quiero que pase porque beta 0 es un valor importante. ¿Ya? Beta 0 debiera ser el valor cuando todos mis factores son iguales a 0. ¿Ya? Y es el valor base en el cual va a comenzar el modelo. Por lo tanto, no quiero que ningún efecto principal esté confundido con el valor del, en este caso, si lo vemos del intercepto. Que B va a estar confundido con AB, que C va a estar confundido con AC, que AB va a estar confundido con B, y así entonces, por ejemplo, si yo tengo como generador, voy a poner aquí, si el generador aquí, por dar un ejemplo, es AB, entonces voy a tener que la confusión en este caso, A con AB, ¿cuál va a ser la confusión? B. B, ¿cierto? Porque A cuadrado B, entonces me queda que 1B, la confusión es con B. Y aquí ya partí mal, o sea, ya tengo, por ejemplo, confundido dos efectos principales. Entonces aquí en uno de estos parámetros de acá, este va a corresponder a A más B. O sea, voy a estar sumando y voy a estar, porque aquí al sumar estos de acá, cada uno de las confusiones, yo no puedo separarlos, no sé cómo se comportan. Es un poco como en lo que vimos cuando trabajamos con las tablas de frecuencia y tenemos que en una clase tenemos un rango, una amplitud, pero no sabemos si tenemos 5 datos dentro de esa categoría, cuál es el comportamiento de esos datos. Aquí tampoco tenemos la suma de ambos factores, pero no tenemos cómo dividir y saber cuál es la proporción que tiene cada uno de esos factores sobre el resultado final. Entonces, lo que no queremos es justamente generar esta confusión. Entonces, aquí tengo B, va a estar confundido con AB, C va a estar confundido con ABC, AB va a estar confundido con A, no, con beta 0. Aquí estaría confundido con BC. Aquí está confundido con AC. Y aquí está confundido con C. Entonces ahí tenemos entonces cada uno de los factores con los cuales estaría confundido. Y con esto terminamos la asignatura, terminamos el programa. Espero que les haya gustado. Estoy seguro de que harto de lo que hemos visto les va a servir a futuro. Y bueno, cualquier duda, consulta, todos ya tienen mi correo, así es que abierto siempre obviamente a
a cualquier inquietud que tengan relacionado con esta materia o con también cualquier otra cosa. Algo que... Profe, Sí, dime. si podría subir las notas actualizadas de los Ya. certámenes con las correcciones del 1 y del 2 para calcular la nota que uno Que necesita. se requiere. Piensa Sí. que necesitáis un 100. Sí, pero para tener el Hay que mínimo, por lo darlo menos. todo, no al máximo, al tiro. Y si te sacáis un 100, piensa que ya pasaste la asignatura. Hay que apuntar para arriba. Pero así las voy a subir. ¿Alguna otra Profe, consulta? Sí. yo le envié un correo por la recorrección del certamen y no me ha respondido. No le he respondido, Francisca. Voy a revisarlo. Por favor. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. yo tenía una duda, es que en ayudantía tenemos dos métodos para calcular intervalos de confianza y Sí, hay dos predicción. métodos. Una mediante las matrices y la otra mediante el valor puntual. Ya, y ambos métodos son válidos. Sí, ambos son válidos y con ambos uno llega al mismo resultado. Ah, ¿Cuál es ya, la muchas gracia de las gracias. matrices? Que yo lo considero bastante más sencillo. Y si obtenemos la matriz X transpuesta por X inversa, es mucho más rápido. ¿Alguna otra consulta? No, nos vemos entonces. Hasta el jueves, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Cuídese. Gracias igual. Chao. ¿Aló? Sí, hola. Chao, profe. Oh, ya. Ya. Sí, estaba viendo otra cuestión. Ya, ok, me conecto al tiro. Ya, ok, ya. Chao, chao.